Father, thank you so much for your word and how it speaks to us and how it shows us who we are and who you are. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra porque nos habla acerca de ti, nos enseña quién eres. And Lord, we just pray that you would help us to hear your word today. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a escuchar tu palabra el día de hoy. That you would fill us with your spirit. Que nos llenes de tu Espíritu Santo. So that we have the ears to hear what you have to say. Para que podamos escuchar y saber qué es lo que tú nos quieres decir. And that we'll have the power that's necessary to put it into practice. Y también tener el poder para ponerlo en práctica. And we'll give you all the praise and all the glory. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. In Jesus' name. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Very good. I'm not sure if you saw him today, little Joel walking around. He looks like a little mini-me. He's got his guayabera and shorts on. No sé si vieron al pequeño Joel el día de hoy. Tiene su guayabera y sus shorts puestos ahorita. And he's Oliver and Rosita's baby is all dressed in red today. If you see him, say hello and tell him how handsome he looks today. Y es el hijo de Rosita y de Oliver. Y si lo ven hoy, nomás díganle qué tan guapo se ve hoy. But I've got the chance every once in a while to take care of him, watch him, and it's my pleasure to do so. Y de vez en cuando tengo la oportunidad y el privilegio de poder cuidarlo. Now, I used to always say to Rosita that, man, your baby never cries. I've never heard him cry. Maybe you've never heard him cry here in church either. Y yo siempre le decía a Rosita, ¿sabes qué? Tu bebé es muy bueno porque nunca lo he visto llorar, nunca lo he escuchado que llore. And she'd always look at me with these exhausted eyes with frustration and say, oh, he cries. Y siempre me veía frustrada y cansada y diciendo, oh, él sí llora. And so one of these days, I found out that really was true. Y así que recientemente me di cuenta que sí es cierto esto. And they gave me a couple bottles so I could feed him. Y me dieron unas cuantas botellas para poder darle de comer. One of them was ready to go, the other one was still a little bit frozen. Y una estaba lista, preparada, y el otro un poco congelado. And I forgot to take the frozen one out so it could thaw out. Y se me olvidó sacar el que estaba congelado para que se lo pueda comer. And he starts to get a little upset, like I'm thinking maybe he's hungry. Y se empieza como a molestar un poco, yo pensando que él pues ya le estaba dando hambre. And I said, okay, all right, so I grabbed his bottle, I warmed it up, I brought it out there. Y dije, bueno, pues está bien, luego saco su biberón y luego lo meto al microondas y luego ya se calienta. And I gave it to him. And he drank it in about 4 seconds flat. Y se lo tomó como en 4 segundos. He just, and it was gone. Así rápido y ya, listo. The rest of it's not ready yet. What am I going to do? Y luego, pero el resto no estaba listo, no estaba preparado y me quedé, pues, ¿qué voy a hacer? And so I put it in they've got a little machine these days where it kind of warms up the milk all its own, and I'm putting it in there, and it's not going nearly fast enough. Así que hoy en día tienen unos aparatos que pueden calentar la leche, pero no lo estaba haciendo de una forma rápida. And then he showed me how much he can cry. Y luego él me demostró cuánto realmente sí puede llorar. Oh, can he cry? Porque él puede llorar. And he started to cry and cry and cry, and I started to thaw out the milk faster and faster. Y él empezó a llorar y llorar y llorar, y yo empecé a intentar de calentar la leche más rápido. And so finally I got it, and it's ready, and I'm ready to give it to him. Así que por fin estaba listo y se lo iba a dar. And he said, no way, that's it, buddy, I'm going. Y él dijo, no, ni con eso, yo ya estoy llorando. And he just cried more and more and more. He kept going. Y empezó a llorar más y más y más. And man, he had me moving around the house trying to find out, what do I do? How do I get him? What do I have to do for this boy? Y él me tenía por toda la casa pensando, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé. My wife wasn't there at the time, so it's just me by myself, and I'm shaking him, trying to comfort him. Y mi esposa no estaba ahí en ese momento y yo estaba, pues, le estaba dando, moviendo, no sabía qué hacer con él. I'm rocking, I'm walking, I'm putting him down, I'm lifting him up, I'm giving him food, I'm doing everything. Estoy caminando con él, lo estoy cargando, le estoy dando comida, estoy haciendo todo lo que puedo hacer. And I said, how can such a little thing have so much power over me? Y pensé, ¿cómo es que una cosa tan pequeña puede tener tanto poder sobre mí? So I looked at him and I said, Joel. Y por fin le dije, Joel, he said, listen, escúchame. I'm the pastor. You can't do this to me. Yo soy el pastor. No me puedes hacer esto. He was not at all impressed with that. Y él no estaba impresionado con esto. And he just kept on going and doing his own thing. Y él siguió llorando y llorando. It's amazing how such a little thing can have so much power. Y es impresionante cómo algo tan pequeño puede tener tanto poder. That's what we're going to be talking about today. Something really small can have a tremendous amount of power over us. Y de esto vamos a estar hablando el día de hoy, que algo tan pequeño puede tener tanto poder sobre nosotros. We're in James chapter 3 verses 1 to 12 and we're going to be talking about the tongue today. Estamos en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, y hoy estaremos hablando acerca de la lengua. There you go. James chapter 3 verses 1 and 2 says this. Santiago capítulo 3 versículos 1 y 2 dicen esto. It says that not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we
who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man, able to keep his whole body in check. Diciendo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Okay, so the New Testament church in this time was in need of teachers. There were people that were coming to know the Lord. They needed people to be teaching them about the scriptures and about Jesus. Así que la iglesia en este tiempo, en el Nuevo Testamento, ocupaban maestros que realmente sabían enseñar y que les enseñara acerca de Jesús. And James is coming and talking to them, and he's telling them, listen, not everybody should be a teacher. Y Santiago viene y les dice, ¿saben que no todos deberían de ser maestros? You would think that if they really needed teachers, he'd be going around and telling everybody, hey man, you want to teach? This guy want to teach? Who wants to teach? Y la verdad es que si piensas bien, si ocupaban maestros, pensarías que él fuera diciendo, tú ocupas enseñar, tú también ocupamos más maestros. But he's not saying that. He's kind of calming them down. He's saying, hey, not everybody should presume, or not everybody should be a teacher. Pero no está diciendo esto, está diciendo, cálmense, no todos deberían de ser maestros. And he says the reason is that those who teach are going to be judged more harshly. Y la razón por esto es porque los que enseñan van a tener una condenación más fuerte. And the reason that those who teach are going to be judged more harshly is because they have a measure of influence over others. Y la razón por la cual van a ser juzgados, pues mayormente, es porque tienen mucha influencia. Teachers and preachers and people who are teaching have an incredible amount of influence in people's lives. Los maestros y los predicadores tienen mucha influencia sobre las vidas de las personas. We have a responsibility to point people to God and not to ourselves. Porque tenemos una responsabilidad a guiar a las personas a Dios y no a nosotros. And we can direct and guide people in a wrong direction if we're not careful. Y si no tenemos cuidado, podemos dirigir a las personas a un lado o a un lugar no correcto. Sometimes what people do mistakenly is they teach others what somebody else taught them. Y muchas veces lo que maestros hacen de una forma errónea es que enseñan a los demás algo que ellos han sido enseñado. And so something that maybe they haven't found themselves in the scriptures or God hasn't spoken to them about in the scriptures. Así que esto es quizás algo que Dios no les había hablado a ellos personalmente por medio de las escrituras. So as a result, some people pass on false doctrines that somebody taught to them, but they didn't look up the scriptures to see if they were true. Y como resultado pueden estar pasando y enseñando doctrinas falsas solamente porque alguien más les enseñó esto y ellos mismos no investigaron y averiguaron si lo que fueron enseñados era cierto. Sometimes people teach pet doctrines over and over and over Y again. muchas veces personas enseñan estas doctrinas de mascota vez tras vez. What's a pet doctrine? Y quizás se pregunten, ¿qué es una doctrina de mascota? Would be some kind of teaching that you have that you really like and it's really important to you and you keep going back to that all the time. Una doctrina mascota es una enseñanza que realmente te gusta y lo usas mucho y lo usas vez tras vez. Some teachers will teach some things that they really like how women should dress or how you should speak in tongues or not speak in tongues, how we should do this or how we should do that. Por ejemplo, a muchos maestros les gusta enseñar que deberías de hablar en lenguas o que las mujeres deben de vestirse de cierta forma o enseñan esto o lo otro. And so they have these pet doctrines they teach over and over again rather than teaching all of the scriptures. Así que ellos tienen esas doctrinas de mascota que enseñan vez tras vez. Sometimes people want to teach or get in leadership for the wrong reasons. They have wrong motives. Y muchas veces las personas quieren entrar al liderazgo, quieren ser maestros con motivaciones incorrectas. Some want to do it because they want the respect of other people or maybe they want to make money Unos lo hacen porque quizás quieren el respeto de las personas o quieren hacer mucho dinero. or because they want to have power and control over people. O porque quieren tener poder y control sobre las personas. It happens today and it was the same thing in this culture where James is teaching in. Esto sucede hoy en día y es lo que estaba sucediendo en la cultura donde Santiago le estaba escribiendo esta So carta. James is warning them, be careful, not many of you should assume or should try to be teachers because you're going to be judged more harshly for what you say. Así que Santiago les está advirtiendo diciendo, no todos sean maestros porque van a ser juzgados de una forma más grande. So the same way that a crying and screaming baby can make somebody or a whole group of people be running all over the place looking for help, looking to try to do something, Así que de la misma forma que un niño llorando y gritando puede hacer que un grupo entero esté corriendo buscando qué hacer para calmarlo. then a person who is in front teaching can guide and lead a whole congregation, sometimes in a good ways and sometimes in bad ways. De la misma forma, la persona que esté enfrente enseñando y predicando puede ser que la congregación esté buscando qué es lo correcto. And so it's important that not many assume to be teachers, and those that do are sure that they're teaching the scriptures, the truth that they find in the scriptures. Así que es muy importante que no todos se hagan maestros y si sí lo hacen, que estén enseñando la doctrina correcta, lo que dice la palabra. And so this is the context that James is talking about. He's generally speaking to leaders in this passage.
passage. Así que este es el contexto en el cual Santiago, está hablando. Le está hablando a personas que quieren ser maestros o inclusive a los que ya son maestros. But the truths we're going to see here today, we're going to find out are not just only applicable to teachers, they're applicable to everybody in the church. Pero las verdades que vamos a ver hoy, vamos a ver que no solo aplican a los maestros, sino a toda la iglesia. And so we're going to see here a few examples that James gives us to help us understand what it is he's talking about. Y aquí Santiago nos va a dar unos ejemplos para que podamos entender y ver realmente de qué está hablando. Let's read verses 3 to 5. Vamos a leer versículos 3 a 5. It says, when we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take a ship as an example. Although they're so large or driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. And consider what a great forest is set on by a small spark. 3 a 5 dicen, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. So the same way that big things can be directed by small things, as we see in these examples, the same is true about our tongue. Así que de la misma forma que esas cosas pequeñas pueden hacer efectos tan grandes, de la misma forma la lengua puede ser esto. And it can be used for good and it can be used for bad. Puede ser usado para el bueno y para lo malo. It's interesting, one of the illustrations he gives here is about fire. How Yes. just a small spark can start a great fire. Y es muy interesante cómo usa el ejemplo del fuego, como una pequeña chispa puede iniciar un fuego muy muy grande. For some people, that can be a very emotional illustration. Y para muchas personas esta ilustración puede ser algo muy emocional. At that time especially, they didn't have fire trucks that could come in and stop the fire. Porque en estos tiempos ellos no tenían bomberos que venían y apaciguaban el fuego. If there was a fire, then they would have to get buckets, they would have to get water from somewhere, a lake or a river or somebody's house, and they would have to take it and try to put the fire out like that. Porque si habían incendios tenían que ir a un río con cubetas y apagar el fuego. No habían personas que podían venir en camionetas como hoy en día sí. So there was a great fear of fire in that day. Así que había un gran peligro en cuanto al fuego en estos I know días. last year in Rosarito, where we used to live, they had a fire came through and was going through and was threatening a number of houses, a number of communities. Y hace un tiempo en Rosarito hubo un incendio muy grande y estaba amenazando a muchas comunidades. That a fire started by a small spark can do a lot of damage. Viendo que una chispa puede iniciar con un fuego muy grande y hacer mucho daño. And here in verses 6 to 8, he tells us how that is like the tongue. Y así en versículos 6 a 8 nos demuestra cómo es la lengua. He says, the tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man, but no man can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Man, it is set on fire by hell itself, it says here. Dice aquí mismo que el infierno es lo que lo enciende. And so that is describing the depths from which comes some of the words that we use. Describiendo la profundidad de las palabras que muchas veces usamos. That our tongue, our words can be used to do incredible damage. Que nuestra lengua, nuestras palabras puede ser usado para hacer daño muy grande. And can actually be used to expand the kingdom of darkness in people's lives. Y muchas veces puede ser usado para expandir el reino de las tinieblas en las vidas de las personas. So let's remember, there's two kingdoms out here. Porque hay que recordar, hay dos reinos aquí. There's the kingdom of God, or the kingdom of light, and there's the kingdom of darkness. Está el reino de Dios, el reino de la luz, y luego está el reino de la oscuridad, de las Now, tinieblas. they are not of equal strength and power by any stretch of the imagination. No hay comparación entre estos dos. La fuerza no es la misma. That the kingdom of God, the kingdom of light is powerful, it's creative, it can destroy the kingdom of darkness in a word. Porque el reino de Dios, el reino de la luz, tiene poder sobre el de las
tinieblas, puede destruir todo lo que tiene que ver con las And tinieblas. so it's not like there's this equal fight battle going on and God's sometimes winning and sometimes the kingdom of God is losing. It's not like that. Y la realidad es que no hay una batalla constante. Hay veces que Dios está perdiendo y luego está ganando. No, no es constante así. But we ourselves can give power to the kingdom of darkness Pero in many different ways. nosotros mismos le podemos dar poder a este reino de oscuridad en formas muy And distintas. so the kingdom refers to which one or who is reigning. Somebody that is reigning, somebody that's in power. Y así que cuando hablamos del reino se refiere a alguien que tiene poder. Who do we obey? Who do we follow? Who is our king? Nosotros a quién le obedecemos, quién es nuestro rey. And so the kingdom of God is light and love and freedom and about Jesus. Porque el reino de Dios se trata de amor y de libertad y de Jesús. The kingdom of darkness is dark, about destruction, about chains, it's about Satan. Y el reino de la oscuridad se trata de pecado, de maldad, de cadenas de Satanás. And what this passage is trying to tell us here is that with our tongues, with our words, we can advance one kingdom or the other. Y lo que este pasaje nos está diciendo es que con nuestras palabras, con nuestra lengua, podemos avanzar uno de estos reinos. With our tongues and with our words, we can advance the kingdom of God in people's lives. Porque con nuestra lengua, con nuestras palabras, podemos avanzar el reino de Dios. Helping people to know and understand and believe the truth makes them make Jesus more king of their lives. Ayudándoles, dejándoles saber con la verdad que Jesús puede mejorar sus vidas. And so when we teach and preach the truth and share truth with one another, Así it que- advances the kingdom of God in people's hearts. Cuando enseñamos y predicamos la verdad, puedes avanzar el reino de Dios con el cambio de los corazones de las personas que están escuchando. When we encourage people to live like Jesus, to behave like Jesus, to love like Jesus, it advances the kingdom of light in their lives. Cuando animamos a las personas que sean más como Jesús, que lo tengan como Señor y Salvador, esto puede avanzar el reino de la luz. When we tell people who are in the kingdom of darkness about how much Jesus loves them, wants a personal relationship with them, and they repent and turn to Him, that advances the kingdom of light, the kingdom of God. Cuando le decimos a las personas que están en el reino de la oscuridad, de las tinieblas, que Dios les ama y quiere tener una relación con ellos, estamos avanzando el reino de la luz. And so we have power with our tongue to advance the kingdom of God, the kingdom of light. Así que con nuestra lengua tenemos el poder de avanzar el reino de la luz de By Dios. teaching truth, by teaching the things that the Word of God tells us to. Por medio de enseñar la verdad, por medio de enseñar lo que la palabra de Dios nos dice que But enseñemos. the same is true about the other side as well. Pero la verdad es lo mismo con el otro lado. We can advance the kingdom of darkness with our words as well. Porque podemos avanzar el reino de la oscuridad con nuestras palabras. We can do so by gossiping and by slandering people. Y lo podemos hacer con chisme o calumniando a alguien. Our tongues can be used, even as believers, as an instrument of Satan to advance the kingdom of darkness. Y aún como creyentes, nuestras lenguas pueden ser usadas por Satanás para avanzar el reino de las tinieblas. Our words matter. What we say to each other matters. Porque nuestras palabras, lo que decimos, es importante. They can help people grow in Jesus, or they can help people trust less in Jesus. O pueden ayudar a las personas a que crezcan en Jesús o a que no crean tanto. They can help people to have faith and believe that God is there with them every day, every moment. Las palabras pueden ayudar a las personas que tengan fe y saber que Dios está con ellos cada día. Or they can be used in doubt and in disbelief and in speaking things that are not true to try to keep people from believing in the kingdom of light. O pueden ser usadas para traer duda, para que las personas realmente no sepan si confían en el Señor y en esto avanzar el reino de las And tinieblas. so we as believers, if we're followers of Jesus Christ today, need to be careful about what we do with our tongues and how we use it. Y así que nosotros como creyentes debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que sale de nuestra boca. Do our words and the way we use our words advance the kingdom of God or the kingdom of darkness? Y una pregunta es, ¿acaso nuestras palabras avanzan el reino de Dios o el reino de las tinieblas? Here's an illustration here that James is going to use to tell us about the battle that happens within us and some of the problems that happen. Y aquí Santiago va a usar una ilustración que nos demuestra cómo sucede esta batalla interna. Let's read verses 9 to 12. Y vamos a leer versículos 9 a 12. It says, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse men who've been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers, this should not be.
Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers, can a fig tree bear olives, a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Diciendo, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. So he's saying, with the same tongue, we praise God and we curse men who were made in God's image. Así que lo que está diciendo es, con la misma boca le estamos alabando a Dios, pero al mismo tiempo maldiciendo a los hombres que han sido creados en la semejanza de Dios. It's almost like we're double-tongued. We're saying one thing and we're saying something the opposite at the same time. Somos como de doble ánimo, estamos diciendo algo, pero al mismo tiempo estamos haciendo otra cosa. Like we've got two tongues, each talking differently out of the same side of our mouth. Como si tuviéramos dos lenguas, algo diciendo algo distinto y algo pues diferente. Earlier on in the scriptures in James here, he talks about people being double-minded. Y también en Santiago vemos que él habla acerca de alguien que es de doble ánimo, de doble mente. The double-minded person or the double-souled person is the one that has equal amounts of faith and doubt. Y la persona de doble ánimo es la persona que tiene fe y duda. And so they believe, but they disbelieve so much that their belief doesn't really matter. Tienen al mismo tiempo fe y duda, que creen mucho, tienen mucha fe, pero a la vez dudan mucho, así que cancela su fe. Yes, God, I believe you can do this, but I don't think you can do it through me, and so they don't do anything. They just stand there like a ship on a wave just going up and down. Diciendo, Dios, yo creo que sí puedes hacer esto, pero al mismo tiempo no creo que me puedes usar a mí, así que están para arriba y para abajo. And so the life of that person, the truth, the spiritual life of that person is ineffective. We don't really do anything if we're like that. Así que la vida espiritual de esta persona no tiene efecto, no puedes hacer mucho si tienes este pensamiento, este carácter. And now this is talking about somebody very similar, but they've got a double tongue. Y ahora este pasaje está hablando acerca de algo muy similar, pero en este caso se está refiriendo a la lengua. They come to church on Sunday and they praise God. They raise their hands for the songs. They love it. They're praising Jesus. Porque vienen los domingos y alaban a Dios y levantan las manos y están adorando a Jesús. Les encanta esto. And then afterwards, they're gossiping or they're backbiting or they're slandering or they're talking badly about somebody from the church or out in the community or somebody else that they know. Y luego otro día están chismeando, están hablando mal de alguien de la comunidad, de la iglesia, trayendo mucha calumnia. A person who is made in God's image, they're cursing or they're speaking badly about. Están hablando mal de alguien y maldiciendo a alguien que ha sido creada en la semejanza de Dios. James is saying, how can you praise God in 1 minute whom you can't see? Así que Santiago está diciendo, ¿cómo es que puedes alabar a Dios de un minuto y ni lo puedes ver? And in the next minute, take a look at somebody who's in God's image and be cursing them. Y el siguiente minuto ver a alguien que fue creada en la imagen de Dios y estar hablando mal de ellos. It doesn't make sense for the Jesus follower to be doing those two things. Para el seguidor de Jesús esto no tiene sentido. And so it's this idea that our tongues make a difference. Our ideas can build up, and our tongues and our ideas and our words can build people up and they can tear people down. Así que la idea de este pasaje es que de la misma forma que las palabras pueden levantar y edificar a las personas, también las pueden disminuir, las pueden destruir. Remember a story of a friend of mine years ago. When he was at Bible college, he was helping serving a church. Y recuerdo que hace unos años atrás tenía un amigo que fue a un instituto bíblico y estaba ayudando para plantar una iglesia. And as he was there in the church, working in the church, there was some people, street people, outside. And he got one of the guys from the street and he brought him in. They were having a potluck that day and he wanted them to have something to eat and hear God's word. Y mientras él estaba en la iglesia ayudando, salió y trajo a alguien de la calle y le dio de comer porque tenían un evento ese día. And so there they were, all worshiping God, the people in the church. Y así que ahí estaban todos alabando a Dios. And then it was time to eat. Y luego era tiempo de comer. And there was this homeless person that was there as well, and he came up and had something to eat. Y entró un vago y pues él también recibió comida. He was invited in. Porque lo habían invitado. And one of the church members looked at him and said, "Hey, next time make sure you come back when you don't stink as much." Y unos de los miembros dijeron, disculpe, la siguiente vez que vengas, por favor, procura no oler
tan mal. And so they were praising God in 1 minute, Así que un minuto estaban alabando a Dios, advancing the kingdom of God by their worship, avanzando el reino de Dios con su alabanza. and in the next they were advancing the kingdom of God by their words, by cursing men who were made in God's image. Darkness. Kingdom of darkness, sorry, yeah. Y luego el siguiente minuto estaban avanzando el reino de oscuridad por lo que le estaban diciendo a este hombre. It's irrational for salt water and fresh water to come out of the same tap. No tiene sentido, es irracional que agua fresca y agua salada salgan del mismo manantial. Imagine if in your garrafones at home, Imagínate que están llenando sus garrafones en la you casa. go to get something to drink, you open it up and you get a really good drink of nice fresh water. Vas y luego te sirves agua y agua muy fresca, muy rica. And the next one, you open it up and you take a drink and it's seawater. Y la siguiente vez que lo llenas es agua del mar, agua salada. Oh, and well, this doesn't work. There's something wrong here. Es como que esto no está funcionando, algo está mal aquí. And so you'd likely throw out that garrafón and go get another one. Lo más probable es que pues saques ese garrafón y vas por otro. And you would be confused. It doesn't make sense. How can from one garrafón come out fresh water and salt water? Y para ti esto no tiene sentido. ¿Cómo es que de un minuto puede salir agua fresca y del otro sale agua salada? And that's what James is saying here. It's irrational for praise and worship and abusive speech to come out of the same mouth, to come out of the same people. Y esto es lo que Santiago está diciendo. No es racional, realmente no tiene sentido que un minuto estén hablando bendiciones y alabando a Dios y el otro que estén hablando mal y maldiciendo a tus compañeros. And so remember, much of the context of this passage is talking to teachers and leaders. Así que recuerden, mucho de este contexto está hablando acerca de los maestros y de los líderes. And so we need to be careful how we use our tongue, whether we can destroy people and we can help to build people up. Así que debemos de tener mucho cuidado en cómo usamos nuestra lengua. O podemos levantar a las personas o los podemos destruir. We can destroy people with false doctrine or with criticism or trying to manipulate people. Porque podemos destruir a las personas con doctrina falsa o intentando manipularlos o con cosas falsas. And when we use our tongues in that way, then that message or that tongue is set on fire by hell itself. It's trying to advance the kingdom of darkness. Y cuando usamos nuestra lengua para hacer esto, la realidad es que estamos avanzando el reino de las tinieblas. We can cause division within the church by our words, by our actions, by our attitudes, by how we say things. Porque la verdad es que podemos causar división dentro de la iglesia en cómo decimos las cosas y qué es también las palabras que usamos. And so it's very much involved, this involves the context of it, as I said, is about teachers and leaders. But it's not just for teachers and leaders. We all can fall in the same trap. Y como habíamos visto, el contexto es para maestros y para líderes, pero todos podemos caer bajo esta misma enseñanza. We como can fall into iglesia. that. We can fall into that trap as parents. Podemos caer en esto como padres. How we speak to our children, what we say to our children, and how we say it. ¿Cómo es que le hablamos a nuestros hijos o qué es lo que les decimos? Do we speak to them in ways that builds them up, that encourages them, that spreads the light and the love of Jesus Christ? ¿Acaso hablamos con ellos de forma que los edifica y que realmente demuestra el amor de Cristo para con ellos? Or we speak to them in ways that advances the kingdom of darkness, ways that is discouraging, ways that is cursing them, ways that is bringing them down? ¿O les hablamos de formas que avanzan el reino de las tinieblas, que realmente les desanima o que realmente les destruye? We need to be careful how we speak to our children. Porque debemos de tener cuidado de cómo es que le hablamos a nuestros hijos. Within our house, we need to be careful how we speak to our spouses. Dentro de nuestros hogares debemos de tener cuidado en cómo le hablamos a nuestros cónyuges. Husbands, do we speak words of encouragement and love to our wives on a regular basis? Esposos, le hablamos palabras de ánimo y de amor a nuestras esposas cada día. Do we tell them that we love them, and do we tell them why? Les decimos que les amamos y por qué. Because those things build people up. Porque estas cosas levantan, edifican a las They personas. advance the kingdom of God in the heart of the person. Avanzan el reino de Dios en el corazón de las personas. As they know that they are loved, they know that they are cared for, they know that God is there with them. Saben que son amadas, saben que ustedes se preocupan por ellas, que Dios está con ellas. They know that God has sent them a person that can build them up, that can encourage them, that can love them in words and in truth. Saben que Dios les ha enviado a alguien que las puede edificar y levantar con palabras de verdad y de ánimo. And wives, how are you in speaking to your husbands as well? Y esposas, ¿ustedes cómo están cuando le hablan a sus maridos? Do you speak to them respectfully or do you belittle them? ¿Les hablan con respeto o los menosprecian? If we want our kids
to respect the other parent, then we need to respect that parent ourselves. Si queremos que nuestros hijos respeten a nuestro cónyuge, nosotros mismos debemos respetar a nuestros cónyuges. Within our own home, we can advance the kingdom of God or we can advance the kingdom of darkness. Dentro de nuestras propias casas podemos o avanzar el reino de Dios o el de las tinieblas. We need to be people who are bringing about words of respect and love and care and advancement of God's kingdom instead of advancement of the kingdom of darkness. Y realmente debemos de ser personas que avancen el reino de Dios, el reino de la luz, y no el reino de las tinieblas que es de Satanás. And how are we doing in church? How are we doing in work with our words? Y también, ¿cómo estamos con nuestras palabras en cuanto a la iglesia, en cuanto a nuestros trabajos? Are we gossiping about each other? ¿Estamos chismeando? This is one of the greatest things, the greatest tools that the enemy has to advance the kingdom of darkness is gossip. Y la verdad es que el chisme es una de las herramientas más poderosas que usa Satanás para avanzar su reino. We make false accusations against each other based on having very little information. Acusamos a las personas falsamente con información que es muy poca. But you know why we do it? Pero ¿saben por qué hacemos esto? Because we have people that will listen to it. Porque tenemos a personas que lo escuchan. If nobody would listen to it, nobody would say it. Si nadie escuchara, pues nadie diría nada. But the reality is in our hearts, sometimes we want to hear those things that are bad about other people. Y la verdad es que dentro de nuestros corazones hay veces que tenemos ese deseo de escuchar cosas malas acerca de otras It's personas. part of the sinful nature that we're battling with and that we need to actually battle with and not just let win over us. Y la verdad es que esto es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, pero debemos de afrontar y pelear en contra de esto. And so when we hear our brother or sister gossiping or slandering or backbiting, Así que cuando escuchamos a un hermano o una hermana hablar mal de alguien, hablar detrás de sus espaldas, then we need to tell them to bite their tongue, to stop talking, to you're not going to listen to it. entonces les tenemos que decir que deben morderse la lengua porque no los vamos a escuchar. Is this something that is advancing the kingdom of God, what you're telling me, or is this something that's advancing the kingdom of darkness? ¿Acaso lo que me estás diciendo está avanzando el reino de Dios o el reino de Satanás? It's like salt water that's coming out of us and it's affecting the other person. Es como si agua salada estuviera saliendo de nosotros y afectando a la persona que estuviera recibiendo. It's an incredible thing to be surrounded in a desert, living in a desert, to be surrounded by salt waters. Es algo increíble estar viviendo en el desierto y estar rodeado con agua salada, ¿cierto? There's water everywhere around us, but we can't drink any of it. Y es muy interesante porque hay agua por todas partes, mas no podemos tomar de ella. If we would go in our thirst and drink of that salt water, it would kill us. Si nosotros fuéramos y tomáramos de esta agua salada, realmente moriríamos. It wouldn't happen right away with the first glass of salt water. You're not going to die. Y no sería algo pues instantáneo con el primer vaso que tomes, But just slowly and slowly, the little more that you drink, the little more that you take, you'd slowly end up dying as the salt water sucks the life out of you. pero poco a poco mientras estés tomando agua salada, estarías muriendo hasta que ya finalmente perezcas. Same thing is true with our words, with how we talk to people. Y lo mismo es cierto con nuestras palabras, de lo que decimos de las personas. Little by little, we can be sucking the spiritual life out of people by the things we say. Es que poco a poco podemos estarle quitando la vida espiritual a alguien por lo que estamos diciendo. But as we encourage one another, as we lift each other up, Pero conforme estemos levantando y animando los unos a los otros, then we bring life to people. entonces llevamos vida a las personas. I'm not going to ask you to raise your hands here, No les voy a pedir que levanten las manos, but I think that most of you would probably raise your hand if I asked you to, but I'm not going to ask you to. Don't raise pero your hand. creo que la mayoría de ustedes levantarían la mano, aunque no les voy a pedir que levanten la mano. How many of us sometimes battle with thoughts about ourselves that maybe are not all that honoring, God honoring, or that we don't feel very good about ourselves at Y la times? pregunta es, ¿cuántos de nosotros batallamos con pensamientos que tenemos que nos hacen sentir mal porque sabemos que no honran a Dios? There's things that we think about ourselves that maybe aren't all that edifying. We don't really like ourselves sometimes. Son cosas que quizás pensemos de nosotros mismos que realmente no son edificantes. And we don't like each other. We don't like what it is that who we are, how we are. Y no nos gusta cómo somos o quiénes somos. There you go. Now, when people begin to gossip and slander and backbite, Y ahora cuando las personas empiezan a hablar mal y chismear y calumniar, what that ends up doing is that reinforces those thoughts we have about ourselves. lo que esto hace es que realmente le traiga más afirmación a los pensamientos que nosotros tenemos de nosotros We begin to mismos. believe those. Empezamos a creer lo que están diciendo de nosotros. When we begin to tell people who we are in Jesus, Pero cuando le decimos a las personas quiénes somos en Jesús, how we can
can grow in him and become more like him. cómo podemos crecer en Él y ser más como Él, But the power of Jesus Christ that lives within us, that can make us more like Jesus Christ. del poder de Jesús que vive dentro de nosotros y nos puede transformar para ser más como Él. And we begin to believe those things about us rather than the other things. Y empezamos a creer todo eso y no lo que nos están diciendo. Then we begin to have more life within us. Entonces, de esa forma podemos tener más vida dentro de nosotros. And the kingdom of God grows in us, and then we're able to be useful for the kingdom of God as well. Y el reino de Dios avanza y nosotros podemos ser útiles para avanzar el reino de Dios. The reality is that hurt people hurt other people. Y la realidad es que las personas lastimadas lastiman a los demás. And so as we continue to hurt one Y another, así conforme vayamos lastimando los unos a los otros, we're going to continue hurting one another. vamos a continuar lastimando a los demás. Because we're hurt and we were lashing out at somebody else. Porque estamos lastimados y queremos lastimar a los demás. So let's speak words of life to one another. Let's speak words of the scripture to each other. Así que hay que hablar palabras de ánimo, palabras de vida, palabras que vienen de las escrituras. Let's tell people what Jesus thinks of them. Hay que decirles a las personas qué es lo que Jesús piensa de ellos. You know, we know that Jesus loves us because he sent his own son to die. God loves us because he sent his own son Jesus to die on the cross for us. Y nosotros sabemos que Dios nos ama porque envió a su Hijo Jesús para que muera en la cruz por nosotros. But he hates the sin that's within us Pero Él odia el pecado que mora dentro de nosotros. because it destroys us and it destroys other people. Porque nos destruye y destruye a los demás también. And we can't, if we own that sin, if we feel like that sin is ours, then we take offense when God tells us that he doesn't like that sin about us. Y si nosotros le damos pertenencia a ese pecado dentro de nosotros, nos molesta y tomamos defensa cuando Dios dice que Él quiere sacar este pecado. But if we're free from that, if that's not part of our identity and who we feel we are, Pero si realmente somos libres de eso y nos sentimos identificados con el pecado, then con we don't eso, have to feel bad when somebody points out sin to us or when we have our sin pointed out to us by the scriptures. entonces no nos debemos de sentir mal cuando nos dicen que estamos pecando conforme las escrituras. No, we can just let that go and attach to God and run to Jesus, come to him knowing that he wants us to be the best people that we can be. No, simplemente puedes dejar ese pecado y aferrarte a la palabra de Dios y saber que estás creciendo conforme las escrituras dicen, conforme a la imagen de Jesús. And so why are we double-tongued? Why does it happen? Why do we do these things? Y así que ¿por qué hablamos dos cosas a la vez o en otras palabras de doble lengua? ¿Por qué sucede esto? Let's take a look at Luke 6:45. Vayan conmigo a Lucas 6:45. Luke chapter 6:45 says this. Lucas 6:45 dice esto. He said, "A good person produces good things from the treasury of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. What you say flows from what is in your heart." Diciendo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. And so it really is essentially a heart issue. Y la realidad es que es una condición del corazón. It's what's in us is what is coming out of us. Es un asunto del corazón. Lo que está dentro de nosotros es lo que va a salir. And so if we know that we're battling with our words, with our tongue, with how we say things and what we say, Y si sabemos que estamos batallando con nuestras palabras, con nuestra boca, con lo que estemos diciendo, then it's because there's a heart issue within us and we may need a little bit of heart surgery. es porque hay un problema en nuestro corazón y quizás ocupemos cirugía de corazón. And each one of us in different areas of our lives need a little bit of heart surgery. Y cada uno de nosotros en ciertas áreas de nuestras vidas ocupamos una operación de corazón. We need Jesus to free us from some area. Ocupamos que Jesús nos dé libertad de ciertas áreas en nuestras vidas. We need him to take that sin out of us. Necesitamos que Él saque ese pecado de nosotros. And then we need him to fill us with his spirit so that we will behave, talk, and act more like Jesus Christ. Y también ocupamos que Él nos llene de su Espíritu Santo para que podamos ser más y hablar como Jesús. And so if today you can see yourself in this passage that Yes. maybe you need a little bit of heart surgery, Y así que si hoy se ven y se relacionan con esta persona en este pasaje y ocupan una operación de corazón, let me encourage you to not be discouraged because of that. les quiero animar a que no se desanimen por esto. God wants you to hear this so that he can give you freedom from that. Dios quiere que escuches esto para que te pueda dar libertad de esto. Remember that God does not hate you. Recuerden que Dios no les odia, That God loves us with an everlasting
everlasting love. Dios les ama con un amor eterno, But he does hate the sin that's within us. pero Él sí odia el pecado que está dentro de He nosotros. hates what it does to us, and he hates what we do to other people as we submit to that sin. Porque odia lo que nos hace a nosotros el pecado y también odia lo que nos hace hacer el pecado con los demás. And today he wants us to be free from that sin. Y hoy Él quiere que nosotros tengamos libertad de este And pecado. so how do we do that? How do we get free from this Así sin? que la pregunta es, ¿cómo somos liberados de esto? What do we do? How do we get the heart surgery? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos tener esta operación de corazón? Whether it's about the heart or about the tongue or about whatever issue it is in your life, this is what we need to do. Ya sea de tu corazón o de tu boca, esto es lo que tenemos que hacer. It's not about working harder. No se trata de trabajar duro. It's not about working harder. No se trata de trabajar más duro. Oftentimes we just want to work harder. I'm going to do better. I'm going to be stronger. I'm going to be better. Porque muchas veces queremos trabajar duramente diciendo, voy a ser mejor, voy a hacer lo que es mejor. And in our own flesh, we try to do spiritual things. Y en nuestra carne queremos hacer cosas espirituales. We try to give ourselves spiritual surgery, but we do it in the flesh. We do it in our own power. Intentamos hacernos una cirugía propia en la carne, pero no podemos. And it doesn't work. Y así no funciona. It doesn't work. These are spiritual things. They need to happen in spiritual ways. No funciona porque son asuntos espirituales, por lo tanto deben de ser tratados de formas espirituales. As I talked about before, about the kingdoms, kingdom of darkness and kingdom of light, Como había hablado anteriormente acerca del reino de la luz y el reino de las tinieblas. what it really has to do with is who is reigning in our hearts in this issue. Lo que realmente tiene que ver es quién está reinando en nuestros corazones en cuanto a estos asuntos. Who are we listening to? Who are we following in this issue? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién les estamos escuchando? And so if we know that we're more likely to speak words that damage people than help people, Así que si sabemos que lo más probable es que hablemos palabras de desánimo y no de ánimo, then we know that we are probably more submitted to the kingdom of darkness in this area than the kingdom of light. entonces la realidad es que en esta área de tu vida estás más sometido al reino de las tinieblas que al de la luz. And it's time to switch kingdoms. Y es tiempo de cambiar de reino. It's time to repent of that sin, which means just turn away, go the other way, Es tiempo de arrepentirte de este pecado que simplemente significa irte del lado contrario and submit yourself to the kingdom of light. Submit yourself to Jesus. y someterte al reino de la luz, o sea, al reino de Jesús. How does that happen? ¿Y cómo es que esto sucede? It can be different for each person. Puede ser diferente para cada And persona. sometimes God gives us freedom and victory in a moment and just in a flash. Y muchas veces Dios nos da victoria en un momento. And sometimes He doesn't. Sometimes it takes time. Y muchas veces no es instantáneo, muchas veces toma tiempo. So James 1 tells us about that consider pure joy whenever you face trials of many kinds. Pero eso es lo que Santiago nos dice. James 1, consider pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. And Santiago- perseverance must finish its work so that you may be mature and complete and not lacking in any good thing. Y eso es lo que nos dice Santiago en Santiago capítulo 1, diciendo tener por sumo gozo cuando pasas por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. And so sometimes it takes perseverance, sometimes it takes time. Así que muchas veces toma perseverancia, toma tiempo. So when we find that happens in our life, whether it's your tongue or anything else, Así que cuando veamos que esto sucede en nuestras vidas, ya sea la lengua o cualquier otra cosa, and you want to be free from it, you hate that sin, y tú realmente quieres ser libre de este pecado porque tú odias este pecado, then it's a matter of submitting to the lordship of Jesus Christ, doing as He would have us to do. entonces lo que debemos hacer es someternos al señorío de Jesús y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. And what will often happen if we are pure of heart, if we really want this to happen, Y lo que muchas veces va a suceder si realmente queremos hacer esto de un corazón puro, is the next time we do it, the Spirit of God's going to give us a little bit of a tweak. He's going to a little bit of a slap in the face. es que la siguiente vez que pasemos por esto, el Espíritu Santo nos va a dar como una pequeña cachetada, He's despertándonos. going to call us to attention and say, hey, that's what you were talking about. That's what you don't want to do anymore. Nos va a llamar la atención diciendo, eso es lo que ya no quieres hacer, recuerda. And so we have a choice to do with that. What do we do with that? Así que ahora nos da una opción. ¿Qué vas a hacer con esto? Do we keep doing it, or do we apologize, repent, and try to and submit that thought to Him? ¿Acaso lo van a seguir haciendo o arrepentirse y someter este pensamiento o esta acción a los pies de Now, Jesús? the more we submit it to Him and want to do what He wants us to do rather than what we want to
want to do, Y ahora lo más que sometemos esto a Jesús y no hacemos lo que queremos hacer, the more we're going to hear his voice when we're doing something we shouldn't be doing. de una forma más fácil vamos a empezar a escuchar su voz y saber qué es lo que no debemos de estar haciendo. If we don't listen to his voice, Pero si no escuchamos su voz, it becomes harder and harder to hear it as time goes on. se vuelve más difícil conforme va pasando el tiempo. And so sometimes the cleaning doesn't happen completely in an instant. Y así que el ser librado, limpio, no sucede de una forma instantánea. What will eventually end up happening is that you'll think the thought of gossip or slander or backbiting, Pero lo que eventualmente sucederá es que vas a tener este pensamiento de calumnia o de chisme o de hablar mal de alguien. and you will recognize it as coming from the kingdom of darkness, Y van a reconocer que viene del reino de and the tinieblas. Spirit of God will remind you not to say that. Y el Espíritu de Dios te va a recordar a que no hables o digas eso. And because you're already submitted to him, then you don't say it. Y porque ya estás sometido a Él, no lo harás, no lo dirás. Instead of doing that, you give words of life, of encouragement, of the scriptures. Y en vez de hablar mal, vas a hablar palabras de ánimo, And de little- aliento, de vida, de escritura. And little by little, we get victory over that sin. Y poco a poco vamos a recibir victoria sobre este pecado. And that will happen in just about any sin in our lives. Y esto va a suceder con cualquier tipo de pecado en nuestras Those vidas. are ways that we can be free from the power of sin over top of us. Son formas de las cuales, es una forma en que podemos ser librados de nuestros pecados. Submitting ourselves to Jesus, Sometiéndonos a Jesucristo, taking our thoughts captive to the lordship of Jesus, llevando nuestros pensamientos al cautiverio del señorío de Jesucristo. and not acting out on the things that come to our hearts and mind, which come from the kingdom of darkness. Y no actuando conforme los pensamientos que vienen del reino de las tinieblas. So the question I have for you today is, how is your heart? Y así que la pregunta que les tengo el día de hoy es, ¿cómo está sus corazones? How is your heart? ¿Cómo está tu corazón? If you're here today and you recognize that you need some heart surgery, Si estás aquí y reconoces que ocupas una operación, cirugía en el corazón, let me tell you and encourage you that the greatest heart surgeon in the universe is here with you and wants to be there for you and wants to do this surgery in your life right now. quiero decirles que el mejor cirujano del mundo, del universo, está aquí el día de hoy y quiere participar y hacer esa cirugía. He wants to help you to submit yourself to him. Él quiere ayudarles a que se sometan a Él. And he wants you to be free from this Y Él quiere que ustedes sean libres de todo esto. so that you are not advancing the kingdom of darkness with your words, but advancing the kingdom of light. Para que no estén avanzando el reino de las tinieblas, sino el reino de la luz. But maybe you're here today and you're thinking to yourself, I don't even know which kingdom I'm in. Y quizás estás aquí el día de hoy y dices, pues la verdad no sé a qué reino le pertenezco. Maybe you're thinking to yourself that, I don't know if I do anything that advances the kingdom of light, or I don't even know how to get into that kingdom. Y quizás te preguntes o digas, pues la verdad no sé qué hacer para avanzar el reino de Dios del cielo. Y la verdad ni sé cómo entrar al reino de Dios. And let me say that the problem between us and God today is our sin. Y déjales digo que nuestro problema hoy en día con Dios es el pecado. But he hates sin, and he says the payment of sin is death. Y Él odia el pecado y dice que el precio, el costo del pecado es la muerte. And so each one of us is going to have to die for that sin, Y cada uno de nosotros va a tener que morir por ese pecado. unless somebody would die in our place. A menos que alguien muera en nuestro lugar. Now, I love you, but I'm not going to die in your Y place. la verdad es que yo te amo, pero no voy a morir por ti. I've got my own sins to deal with. Porque tengo que lidiar y tratar con mis propios pecados. Has to be somebody else who doesn't have their own sins to deal with. Tiene que ser alguien más que no tiene pecado propio. And John, the book of John, tells us that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever should believe in him will not perish, but will have life that lasts forever. Y Juan, en el Evangelio de Juan, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para morir por el mundo, y quien sea que crea en Él, tendrá vida eterna. And that life eternal that we're talking about is the kingdom of light. Y esta vida eterna de la cual estamos hablando es el reino de la luz. And so we get from the kingdom of darkness to the kingdom of light by believing in what Jesus Christ did for us as he died on the cross for us. Así que de la forma que podemos entrar al reino de la luz de Dios y salir del reino de las tinieblas es poner nuestra fe y creer que Jesús murió por nuestros pecados. Remember, the problem is the sin. Recuerden, el problema aquí es el pecado. And so we turn away from the sin and we turn towards Jesus and we trust in him. Así que nos alejamos del pecado y nos acercamos a Jesús. And if we will trust in him and what he did for us,
he says that he will give us the Spirit of God and give us everlasting life. Y si nosotros confiamos en Jesús y confiamos en lo que Él dijo que hizo, entonces Él nos dará vida eterna y nos dará su Espíritu So if Santo. there's anyone here today that would like to do that for the first time, you'd like to turn away from your sin and turn towards Jesus, I'm going to ask you to raise your hand. Así que si hay alguien aquí el día de hoy que le gustaría hacer esto, alejarse de su pecado y estar con Jesús y creer en Él como Señor y Salvador, lo único que pido es que levanten la mano. By raising your hand, you're saying, I'm not a follower of Jesus Christ today, but I want to be. Con el levantar la mano tú estás diciendo, no soy seguidor de Jesús, pero lo quiero ser. I want to follow him. I want to turn away from my sins. I want to trust in him. Quiero seguirlo, quiero alejarme de mis pecados y seguirlo a Él. Is there anybody who'd like to do that today? ¿Hay alguien aquí que le gustaría hacer esto? No? Okay, for the remainder of the service, I'm going to ask Nestor to come on up and lead us in a song. Muy bien, por el resto del servicio, para finalizar, le voy a pedir a Néstor que suba y finalice con una canción. And during this song, I want you to be thinking about what God's been speaking about to you today. Y durante este canto quiero que ustedes estén pensando y meditando acerca de lo que Dios les habló el día de hoy. And maybe you want someone to pray for you as you deal with this issue that's in your heart. Y quizás quieres que alguien ore contigo por ti mientras estás tratando con esta situación en tu corazón. So Oliver and Rosita are going to be on this side. I'll be on this side. We just want to pray with you as God leads you to come on up and pray for freedom from this sin. Y así que Oliver junto con Rosita va a estar de este lado y Mike va a estar de este lado y vamos a estar orando por ustedes, por quienes gusten pasar. So during this song, if you'd like to come on up, we'll pray for you. Así que si les gustaría pasar al frente durante este canto, nos gustaría orar por ustedes. Muy bien.